Isaac Newton. Cuando oímos ese nombre, ¿a qué se nos viene a la cabeza la imagen del genio, de la manzana, la gravedad? Vamos, el padre de la física moderna. Pero, ¿y si os dijera que esa es solo la punta del iceberg? Hoy vamos a explorar las otras vidas mucho más raras y sorprendentes del hombre que, literalmente, definió el universo. Parece una pregunta de trivia, ¿la que sí? Gateras, falsificadores, el apocalipsis. A primera vista no tienen nada que ver. Pero la respuesta a esta pregunta tan loca es la misma persona, Isaac Newton. Vamos a ver cómo estos tres elementos tan dispares forman parte de su increíble y desconocida historia. Vale, para empezar, vamos a refrescar la memoria con el Newton que todos estudiamos en el cole. El científico un poco solitario y brillante, cuyos descubrimientos cambiaron para siempre nuestra forma de ver el cosmos. Es que su legado científico es sencillamente una barbaridad. En apenas unas décadas le dio la vuelta a la astronomía con un nuevo telescopio, reescribió las leyes del universo con sus famosos Principia y nos explicó de qué está hecha la luz, demostrando que el color es una de sus propiedades. Casi nada. Sus leyes del movimiento son el ABC de la física. Pensemos un segundo en la inercia. Es la razón por la que, cuando el autobús frena de golpe, salimos disparados hacia adelante. Una idea que hoy nos parece obvia, pero que en su momento fue revolucionaria y que explica todo, desde una pelota hasta un planeta. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque más allá del teórico abstracto, había un Newton inventor, un hombre que usaba su coco para resolver problemas, tanto cósmicos como, increíblemente mundanos. Su trabajo con la luz no fue solo teoría. Le fastidiaba un montón la aberración cromática, esa distorsión de color que tenían los telescopios de la época. Así que, en lugar de solo describir el problema en un papel, se arremangó y construyó la solución, el telescopio reflector, con espejos en vez de lentes. Un diseño que todavía usamos. Y esto es genial porque nos muestra su lado más práctico. El mayor genio de su tiempo, interrumpido sin parar por sus mascotas, pues su solución no fue echarlas, sino hacer un agujero en la puerta. Es un detalle que nos enseña a un Newton sorprendentemente humano. Y ahora, agarraos, porque pasamos a una faceta que casi nadie conoce y que es absolutamente increíble. Olvidémonos del científico en su laboratorio. Durante los últimos 30 años de su vida, Isaac Newton fue un agente de la ley, un detective que luchaba contra el crimen económico. Para que nos hagamos una idea de la que estaba liada, hay que fijarse en este número. A finales del siglo XVII, la economía inglesa estaba al borde del colapso. 1 de cada 10 monedas en circulación era falsa. Era una crisis nacional en toda regla y pusieron a Newton al frente para solucionarla. El puesto de director de la Casa de la Moneda era, básicamente, un retiro dorado, un título honorífico, un sueldo y poca cosa que hacer. Pero claro, hablamos de Newton. Y Newton no era un hombre que hiciera las cosas a medias, se lo tomó como una misión personal. Y no fue una misión de oficina, ni mucho menos. Se metió de lleno en los bajos fondos de Londres y se hizo enemigos muy, muy peligrosos. Esta amenaza, que se registró en la época, nos da una idea del mundo tan violento en el que se había metido hasta el cuello. Su método fue implacable y súper sistemático. Actuó como un detective de película, se disfrazaba para sacar información en las tabernas, interrogó él mismo a cientos de testigos y criminales, y usó su intelecto privilegiado para montar casos que no se caían por ningún lado, casos que llevaban a los falsificadores derechitos a la horca. Y cuando parece que ya no puede haber más sorpresas, llegamos a la vida más secreta de Newton, la que él mismo quizás consideraba la más importante de todas, su obsesión con la alquimia, la teología y las profecías del fin del mundo. Para Newton, la alquimia no era una pseudociencia ni una tontería. Era la clave para desvelar los secretos más profundos de la materia, los secretos de Dios. Se pasó horas y horas en su laboratorio, no solo con la gravedad, sino intentando crear la piedra filosofal. Esta imagen captura la increíble dualidad de su mente. Es que es flipante. El mismo hombre que nos dio el cálculo y las leyes del movimiento le dedicó la misma energía, si no más, a descifrar profecías de la Biblia y a perseguir secretos místicos. Para él no había contradicción. Todo era parte del mismo puzzle, entender la obra del Creador. Y sus estudios teológicos no eran reflexiones en el aire, no. Aplicó su rigor matemático para interpretar las Escrituras. Después de analizar el libro de Daniel, llegó a una conclusión muy concreta. El mundo, tal y como lo conocemos, no se acabaría antes del año 2060. Entonces, llegamos al punto clave. ¿Cómo entendemos a una figura tan compleja? ¿Cómo narices encajan todas estas piezas del rompecabezas? Hemos visto por lo menos 4 versiones de Isaac Newton.
El científico superracional, el inventor práctico, el implacable agente de la ley y el buscador de verdades ocultas. Y todas ellas vivían dentro de la misma mente genial. A lo mejor su verdadero legado no está solo en una de sus facetas, sino en la increíble y apabullante complejidad de su mente. Nos obliga a preguntarnos si esa línea que trazamos entre ciencia, fe y magia es tan clara como pensamos. Un genio que, al final, no vio límites en su búsqueda del conocimiento, sin importar a dónde le llevara.